Soy Carol, soy Carolina del Río, soy la coordinadora del área de educación formal. Os doy las gracias, la bienvenida a todas y a todos por uniros en esta quinta sesión ya de este itinerario formativo que hemos llamado, bueno, en el que creemos que la educación es el único camino y en el que bueno, apostamos o proponemos que esa acción feminista, ¿no? Pues sea capaz de hacer frente a las violencias machistas. Ya es la última semana, sabéis que hoy es la quinta, mañana es la sexta sesión, ¿no? Y que este itinerario, bueno, pues hemos contado para poder hacerlo con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad. Y hoy os traemos otro tema importante, ¿no? Que para nosotras tiene una relevancia grande, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la coeducación. Hoy vamos a hacer la sesión en castellano íntegramente, no nos vamos a dividir en dos grupos como en otras sesiones. Y aunque ya lo habéis visto cuando habéis entrado en la sesión, vamos a grabar la sesión como en otras veces para que podamos tenerla grabada y os la podamos ofrecer cuando terminemos el ciclo a través de nuestro canal de YouTube y podáis acceder a ella, ¿de acuerdo? Como sabéis, mantenemos un poco el esquema, una hora de escucha, ¿no? Y de traer ideas y reflexiones de otras personas, ¿no? Que también siguen haciendo este camino de la coeducación. Y después va a ser un poquito más, 10 minutos, ¿no? Una hora larga. A las 6:10 más o menos terminaremos esta primera parte. Las personas que queráis dejarlo ahí, pues podéis salir tranquilamente de la sesión y nos daremos, bueno, pues unos 20 minutitos más para diálogo, charla, preguntas y demás. Eh, ¿Por qué redes? ¿Por qué hoy traemos este tema de las redes de profesorado? Una de las cosas que hemos aprendido en este itinerario, ¿no? Bueno, en esta historia de trabajo de Alboan, de acompañamiento a centros educativos, pero en general, ¿no? De acompañamiento a cualquier proceso de transformación, es que hacerlo solas es muy difícil. Se hace muy cuesta arriba, ¿no? Los procesos de transformación, pues, levantan resistencias, ¿no? Señalan muchas veces injusticias, ¿no? Privilegios. Y eso, bueno, pues hace que los caminos ¿no? Los itinerarios de transformación bueno, pues se vuelvan en ocasiones difíciles, ¿no? Y uno de los aprendizajes en esta historia, ¿no? De acompañar esos procesos de cambio es que en la medida que tengamos aliadas, apoyos, gente en la que apoyarnos a lo largo de ese camino, pues las posibilidades de éxito y de permanencia, ¿no? De continuidad, pues son mayores, aumentan. Y en lo que tiene que ver con incorporar esta perspectiva feminista en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos, pues esto se hace pues más necesario si cabe todavía, ¿no? Entonces, esa es un poco la razón por la que traemos tres experiencias de profesorado, ¿no? De personas educadoras, educadores que se unen y que, bueno, pues que en esa generación de alianza y de red, bueno, pues van fortaleciéndose, ¿no? Y por ahí os invito a zarcear en las fotos porque tenemos, ¿no? a tres personas a las que hemos invitado para que nos cuenten, que nos hablen un poquito de esto. La primera es Laura Viñuela, y también tenemos a Jesús Castellón y a Miriam Sandoval. Os las presento brevemente y después ya les dejo ahí, a ellas la palabra. Laura es asturiana, es musicóloga, es feminista y para nosotras en términos de educación es una experta y vamos contando con ella ya desde hace un montón de años, unos cuantos años, para formaciones, jornadas, para preguntarle cosas. Es una inspiración también para nosotras. Y uno de sus proyectos es la generación de una red, ¿no? De educadoras y educadoras que están, ¿no? trabajando temas de coeducación. Jesús y Miriam. Jesús y Miriam se conectan y les doy las gracias especialmente desde el otro lado del charco, desde Nicaragua, y pertenecen a Fe y Alegría.
Fe y Alegría es un movimiento de educación popular que nació en Venezuela, está presente en un montón de países de América Latina y recién, bueno, hace unos años ha dado el salto también a África y hace poquito a Asia. Pero es un movimiento que trata de ofrecer oportunidades educativas a aquellas poblaciones más vulnerables, ¿no? Trabajan en los contextos más difíciles. Y en esa realidad están también promoviendo, ¿no?, la incorporación de la perspectiva de género y generando red entre profesorado y educadoras que están en estos contextos, ¿no?, llevando a cabo su práctica educativa. Y por último, y seré súper breve, os presentaré también la comunidad de práctica de coeducación de Educalboan. Sabéis que Educalboan nos definimos como comunidad, pero una de las propuestas que tenemos es esta comunidad de práctica de coeducación, que después de Laura, de Jesús y Miriam os contaré brevemente. Y esto para presentaros la sesión. Esto sería todo. Así que, Laura, comenzamos contigo. Venga, genial. Pues es que ricasco, hasta ahí llega mi euskera, ya lo siento, ya me encantaría poder hacer toda la charla en euskera. He tenido que ir a buscar a Rasaldeón, que era, que no, que os voy a decirlo mucho, ya me he enterado. Para próxima lo utilizaré también. Y venga, pues voy a compartir pantalla para no enrollarme demasiado. Espera, que he puesto esto tan pequeñito que he escondido lo de compartir pantalla. Aquí está. Una parte, compartir. Vale, creo que ahora ya veis, ¿verdad? La presentación. Genial, que si no me enrollo yo más de la cuenta. Bueno, pues yo os voy a hablar desde mi experiencia como coeducadora externa, por llamarlo así. Yo tengo una empresa, una consultoría feminista que se dedica especialmente a la coeducación y que llevo ya pues muchos años trabajando con profesorado, con familias, con alumnado también, sobre todo de secundaria, es el ámbito en el que yo me manejo mejor. Y sobre todo haciendo de facilitadora de ese avance en la coeducación, sobre todo de la coeducación sistemática, de cómo conseguir que la coeducación no sea algo que hacemos el 8M y el 25N o en marzo y noviembre, porque nunca nos da tiempo sino justo el día, sino algo que forma parte de la cultura educativa de los centros diversos, ¿vale? Y en este contexto las redes de profesorado me parecen clave y son uno de mis proyectos fundamentales, entonces pues os voy a contar bueno, cómo lo enfoco y os voy a dar algún recurso, ¿no? Evidentemente el punto de partida es este, que yo simplemente si lo ponéis en Google salen 250.000 millones de imágenes con el proverbio, que enseguida lo llaman proverbio chino, proverbio africano, cada cual lo que le resulte más exótico en realidad. Bueno, pues una frase muy cierta, ¿no? Que yo he corregido el lenguaje sexista porque va siempre lleno, ¿no? Pero bueno, sola vas más rápido, juntas vamos más lejos. Es algo muy obvio y muy específico y es algo que desde el movimiento feminista hemos tenido siempre muy claro desde el principio, ¿no? De hecho, la misma esencia del movimiento feminista es ese ir juntas para conseguir cosas, ¿no? Y para avanzar de manera más sólida, ¿no? A través del estar juntas hemos llegado a entender lo personal es político, lo que me pasa, como esa cita de Gloria Steinem que tenéis ahí, ¿no? Al estar juntas y hablar descubrimos que no estamos locas y que no estamos solas, ¿no? Que lo que pedimos es legítimo, que lo que reclamamos no es algo individual, sino colectivo, y que de manera colectiva queremos o hemos ido consiguiendo algunos avances, pues desde esos primeros momentos del sufragio hasta pues todas las movilizaciones contra la violencia, las violencias machistas, violencia sexual, etcétera, en América Latina, que son quienes ahora mismo lideran ese movimiento, ¿no? Y vamos el resto un poco a rebufo y está bien que salgamos también del eurocentrismo ahí. Y en el caso de, o sea, esto como generalidad está muy bien, pero en el caso de la coeducación, pues hay algunas particularidades o peculiaridades que me parece importante tener claras para no quedarnos en el lema de manifestación y poder ir un poco más a lo concreto, ¿no? Por un lado, que la coeducación tiene, como decía antes Carol también, ¿no? Buscamos transformar, eso es un objetivo guapísimo, ambiciosísimo y muy complicado, y eso siempre se va a encontrar con resistencias. Y las resistencias las encontramos muchas veces
por parte de las personas más cercanas con las que trabajamos, ¿no? Que son el alumnado, que son compañeros y compañeras de los claustros de profesorado, que son las familias y, por supuesto, la sociedad en general, ¿no? Y esto, pues, solo hay que abrir un periódico o poner un telediario para verlo todos los días, ¿no? Eso genera en quienes hacemos coeducación a veces bueno, pues un desánimo, una sensación de retroceso, esa sensación de que vamos para atrás, que además muchas veces viene ya no sé si refrendada o exacerbada muchas veces por los informes que van saliendo, ¿no? Informes del CIS, etcétera, que te dicen la juventud, siempre nos centramos en los datos más negativos, ¿no? El 23% de los jóvenes opinan que las feministas han ido demasiado lejos, que parece que igual sería más interesante pensar, el 75% no piensa eso, ¿no? La gran mayoría no está todavía ahí. A veces todo esto nos empuja o nos alimenta ese desánimo que sentimos, porque es verdad que coeducar es estar en primera línea, con lo cual es estar todos los días dándose contra la pared a veces, ¿no? Y eso lo que genera también para las coeducadoras es un desgaste muy grande que suma a todo esto, ¿no? Esa sensación de impotencia de esto es como barrer la playa, Laura, que también me dice muchas veces en relación de profesorado, tú estás todos los días ahí pico pala, y llegas al día siguiente y allí no ha pasado nada. Esa sensación muchas veces también de que no me da la vida, me imagino que todas la hemos sentido en algún momento, cuando tú eres docente tienes mucho más que hacer que coeducar, ¿no? Tienes todo lo que tienes que hacer de tu tema, el que sea, o de tu área específica. Tienes además todo el papeleo, que sabemos que es ingente y te come. Tienes que gestionar alumnado, familias, etcétera. Tienes que vivir tú, porque no vivimos en el cole. Las que seáis profes de infantil o primaria, sabéis que los niños y niñas piensan que sí, que vivís allí, pero no se vive allí, hay una vida fuera del centro educativo. Y además de eso tienes que coeducar, que además coeducar es siempre ir a contracorriente. Es decir, si tú haces, yo que soy musicóloga de formación, si yo voy a dar una formación sobre música, es un paseo, porque la gente sabe más o menos, pero nadie te discute tu campo de trabajo. Pero si vas a trabajar coeducación, lo primero que tienes que hacer es legitimar que lo que haces puedes hacerlo, ¿no? Ya te van a ir dando caña con el tema para empezar a hablar, ¿no? Y eso es muy agotador. Entonces, además de todo lo que tenemos que hacer, además también necesitamos coeducar, ¿no? Y eso pues no siempre tenemos ni las herramientas, pero tampoco el tiempo, ni los recursos, ni la energía para manejar esto, ¿no? Y luego el otro de los grandes ejemplos del desgaste es esta sensación de soledad. Aquí es donde las redes es fundamental, ¿no? Esa sensación de que estoy aquí yo sola, tirando por todo, o como me ha caído el coordinador de coeducación este año, pues ya es como de, uy, qué bien, te lo comes hasta que te jubiles prácticamente, ¿no? Y es, por favor, yo querría pasar el testigo. Bueno, y parece que estás tú solamente haciendo eso y que estás, pues eso, sola e incomprendida. Que solo se acuerdan de ti para ver qué hacemos el 25 y el 8 de marzo. Y no el ejemplo, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que a mí me hizo ver de manera muy clara todas estas sensaciones fue esa fotografía que tenéis ahí, es del primer congreso de Clavico, no sé si alguna estuvo, si lo recordáis, fue una asociación, ya no existe, que partió de un grupo de Facebook, que era un claustro virtual de coeducación, que montó María Moren un día, así porque estaba agobiada sintiendo todo esto, y ese grupo llegó a tener 17.000 personas. Y así a lo tonto fue, hacemos un congreso, y nos juntamos 1.000 coeducadoras en Madrid en 2018, y fue una sensación, vamos, fue un subidón brutal, ¿no? Pero fue esa sensación de no estamos solas y no estamos locas que decía Gloria Steinem antes, ¿no? Entonces esa energía que salió de allí, esa necesidad de juntarnos, estaba muy patente. Para entender por qué nos sentimos así, yo siempre llevo esta diapositiva, que es el de nuestro alcance, ¿no? Porque sabéis que siempre que hay algún problema, todo el mundo mira para las familias y el sistema educativo. ¿Es esto por qué no lo están trabajando en el instituto, en el colegio, en casa, ¿no? En el instituto, en el colegio, en casa trabajamos un montón de cosas, pero no todo lo podemos resolver así, ¿no? La igualdad no es un problema de educación, es un problema de socialización, que es lo que tenéis ahí, que es un fenómeno muchísimo más grande, es una cosa gigante contra la que tenemos que luchar, y la educación es una patita de la socialización, y dentro de la educación, la coeducación es una patita aún más pequeña. Entonces, lo digo también para quitarnos presión, para que seamos conscientes de que no podemos salvar el mundo desde aquí, ojalá fuera tan fácil, ya lo habríamos hecho, no funciona así,
no quita que lo intentemos, pero no solo depende de nosotras, ¿no? Porque coeducar además, como yo lo planteo, es una definición muy grande. O sea, ya no solo es educar desde la igualdad, que es lo que yo hago como docente en mi vida, con lo cual desde mi feminismo, sino educar en igualdad a niños y niñas o alumnado que tengo delante para que el centro educativo no reproduzca ese sistema patriarcal, esos estereotipos, sino que además lo que quiero es que en el futuro sean agentes de coeducación, ¿no? Personas que en el futuro construyan una sociedad más igualitaria. O sea que vamos, ambicioso no, lo siguiente, ¿no? Como dice la chavalería ahora, es una cosa muy grande lo que estamos buscando. Y además, nosotras podemos actuar en un momento, es verdad que estamos muchas horas con el alumnado y estamos muchas horas acompañando, y ya si lo hacemos como madres, pues estamos todas las horas del universo, que no hay cosa más que más horas ocupe que eso, ¿no? Pero aún así, la socialización patriarcal nos gana porque tiene muchas más horas y está en partes donde es que ni nos lo sospecharíamos, ¿no? En cosas tan absurdas como estas que os pongo aquí, que son pues un churro de piscina, que ya me diréis, una cosa que es para flotar en el agua, pues rosa y azul. ¿Qué necesidad teníamos de tener un churro de piscina rosa y uno azul, ¿no? ¿Por qué no son todos amarillos y ya está, ¿no? O ya yéndonos a rizar el rizo, vamos a poner los océanos de color rosa porque las niñas, si no, igual no aprenden cómo es el mapamundi, ¿no? O sea, una cosa absolutamente innecesaria, pero que va reforzando. Entonces, claro, contra esto es muy complicado. Esto lo único que pretende vender es estereotipo de género, está clarísimo, ¿no? Y además es algo que va mucho más allá, que a lo largo del tiempo sigue y que además luego ya influye en las identidades personales de cada cual, en las relaciones, en las expectativas, ¿no? Aquí siempre pongo estos ejemplos que son súper clásicos pero funcionan muy bien, que es pues los chicos cuando van creciendo después de estar con el churro azul y la bola del mundo azul, pues quieren ser Maluma o quieren ser Zetangana y ser el Gallo y la Quintana, que decimos en Asturias, ¿no? Y estar rodeados de mujeres estupendas. Pero claro, ellas no quieren ser la última mujer de la esquina del yate con el tangana, porque eso no es ninguna expectativa. Tú quieres ser la de Crepúsculo, que se casa con el vampiro y tener una boda maravillosa, porque, bueno, el otro día todavía trabajábamos esto con un grupo de alumnado que se morían de risa. Y yo, a ver, estos chicos que lleváis toda la vida soñando con el día de vuestra boda, que lo tenéis todo pensado, y se morían de risa, ¿no? Entonces, estos estereotipos se transforman, siguen a lo largo del tiempo y ya empiezan a tocar además tanto hitos vitales como cuestiones muy emocionales, ¿no? Y entonces la maquinaria de la socialización patriarcal es muy poderosa. ¿Qué podemos hacer desde el sistema educativo? Luego, como os voy a pasar la presentación, pues no me paro, ¿no? Porque hay mucho contenido en muchas diapositivas. Pero al final, a través de redes y alianzas, voy a hablar específicamente de las de profesorado, pero podemos juntarnos con muchas más personas, vamos a poder tener esa capacidad de influencia, porque la nuestra va a ser limitada una vez más, ¿no? Cuando trabajamos con alumnado muy pequeñito, la familia es quien tiene mucho más peso ahí a la hora de coeducar. Trabajamos con la familia, ¿no? En infantil primaria, la maestra es la jefa del universo. O sea, como me decían a mí mis hijos, no, mamá, dijo Pili, que yo lo que decía Pili, y a un momento que estaba por encima de cualquier autoridad, ¿no? Es un momento muy bueno para trabajar este sistema coeducativo, ¿no? La coeducación. Y cuando van creciendo un poco más, pues perdemos todo el mundo comba porque el grupo de iguales es fundamental. Pero bueno, entender cuáles son las personas clave en cada momento, en quienes nos podemos apoyar o quien nos pueden echar una mano y qué tipo de cosas hay que trabajar, pues también es otro de las cosas importantes a la hora de crear estas redes, ¿no? Y las redes sobre todo van a ser parte de las piezas del puzzle. Las piezas del puzzle coeducativo son muchas, hay documentos, hay legislación, hay temáticas y contenidos curriculares, hay nuestro convencimiento feminista, estamos las personas que están dentro de la comunidad educativa en el centro, pero también hay otros recursos externos, ¿no? Es decir, cuando hablemos de redes de profesorado tenemos que verlas como parte siempre de algo más grande. Yo lo de la big picture esta que dicen en inglés, ¿no? El ver las cosas así en visión de dron me parece clave y fundamental. ¿Y cómo hacemos? O sea, ¿cómo creamos o cómo empujamos esas redes, ¿no? Yo en Coeducaciendo, que luego os voy a hablar un poquito más de esa red de profesorado, que al final es lo que es,
uno de los temas que trabajamos es eso, ¿quiénes son las personas que conforman esas redes que nos pueden echar una mano, ¿no? Y cómo trabajamos con ellas. Y cuando pensamos en trabajar en equipo y en trabajar con redes de profesorado, aquí vuelvo otra vez a ese primer ripio, como lo queráis llamar, ¿no? De sola vas más rápido, pero juntas vamos más lejos. Trabajar en equipo está genial. Yo no hay coordinadora de coeducación que no me haya dicho uno de mis objetivos o algo que a mí me gustaría este año es enganchar a más gente, enganchar a más profesorado para que forme parte para que me acompañe en este trabajo, pero a veces se nos olvida darnos cuenta de que ese trabajo en red nos va a llevar también mucho más tiempo en hacer otras cosas que no son coeducar. Yo creo que esa es una de las claves por las que a veces estos sistemas en red fallan, ¿no? Porque una red no funciona sola, no se hace sola, alguien tiene que liderarla, tiene que ponerle un poco de contenido, alguien tiene que distribuir tareas y alguien muchas veces tiene que perder el tiempo, entre comillas, pues en dar conversación, en hablar de qué tal te va, en levantarle el ánimo a la gente, etcétera, ¿no? Os lo digo porque tampoco es que las redes sean la panacea, que funcionen sin más por buena voluntad, sino que hace falta tener una cierta estrategia detrás de esa red y una cierta estructura, aunque evidentemente sea horizontal y sea de apoyo mutuo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hace falta mucha empatía también, entender que no todo el mundo participa de la misma manera o que no todo el mundo está siempre arriba y a tope, ¿no? Que no caigamos a veces cuando trabajamos en redes en el mismo error que nos desgasta a nosotras, que es el estar yo sola tirando por todo, ¿no? Esperar que alguien más tire. Bueno, tienen como eso, sus complicaciones. Y luego, la otra parte que me parece importante cuando hablamos de redes de profesorado, que yo creo que son quienes tienen en muchos casos que liderar, porque son quienes tienen como la mayor parte de autoridad, ¿no? Dentro del sistema educativo, no puede ser una red cerrada, sino que se tiene que apoyar en lo que yo llamo personas satélite o pequeñas redes satélite, ¿no? Que son quiénes son las otras personas que hay alrededor que nos pueden echar una mano, aunque sean algo puntual, que puede ser desde familias hasta algún alumno o alumna o grupos dentro del alumnado o personas que a lo mejor solo nos ayudan a contar lo que estamos haciendo, pero eso ya es un aspecto interesante, o que simplemente nos sirven, pues lo que pongo al principio, ¿no? Esa barrera para resistencias, nos sirven para evitar, para facilitarnos un poco el camino a lo que vamos a hacer como coeducadoras, ¿no? Esa idea de que la masa crítica es cuando hay un 30% de personas que están queriendo hacer algo, el 70% restante va un poco a rebufo, ¿no? Entonces, tampoco necesitamos meter en la red a todo el mundo, sino que a lo mejor con un grupo pequeño podemos hacer grandes cosas, ¿no? Cosas que realmente sí que pueden ser relevantes. Y os voy a compartir recursos, ya me voy a ir un poco más a lo específico, de cosas que están pasando o que se están creando como redes que me parece que son importantes y que pueden ser muy útiles. Esta red estatal de comandos de igualdad no es una red de profesorado, pero es uno de los proyectos en los que yo estoy metida ahora. También con Alban he hablado con María en alguna ocasión sobre esto, que viene de grupos que en Asturias los hay, pero sobre todo a lo mejor suena en Galicia el Comando Igualdade, que tiene incluso un libro con la metodología, que son grupos de alumnado, sobre todo adolescente, aunque también hay personas de primaria, que tienen ganas de mover las cosas hacia la igualdad y necesitan como un lugar al que juntarse, ¿no? Como un hito, un palo, por decirlo así, que se puedan agarrar alrededor y alrededor de esa red hacer cosas, ¿no? Entonces empezaron con esta experiencia en los centros educativos en Galicia, también en alguno de Portugal, funcionó muy bien y se ha ido replicando de manera un poco random, que dirían mis hijos, ahora mismo en otros lugares bueno, pues del país, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta red estatal que estamos queriendo montar? Que la gente que está en esos pequeños comandos, que muchas veces son cosas muy pequeñitas, con alumnado, que claro, alumnado que empieza a lo mejor en segundo o tercero de la ESO, avanza por el sistema, termina segundo de bachillerato y se va, ¿no? Y entonces son comunidades muy, muy volátiles, en el sentido de que son muy cambiantes, que sientan que son parte de algo más grande, porque eso es una de las cosas que por experiencia a todo el mundo le hace sentirse, le da más solidez al proyecto, ¿no? Entonces, a efectos de crear redes
de profesorado que no sea mi red de mi centro, sino que soy parte de una red que está por encima o que formo parte de una red de redes, eso siempre da muchísima, amplifica todo lo que podemos llegar a hacer desde una red pequeña, que ahora os voy a poner, bueno, pues una pequeñita lista, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dejo un proyecto muy incipiente, que es esta red estatal de comandos de igualdad, que de momento tiene como objetivo únicamente pues saber que no estás sola, saber que esos comandos no están solos y que forman parte de algo más grande, compartir experiencias y compartir ideas, ¿no? Y la otra red que existe ya, que os podéis sumar, que es una red específica de profesorado, grupo de profesorado por la igualdad y la coeducación, el Grupico, que lo tenemos en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales pueden ser lo peor, pero también pueden ser lo mejor. Para la coeducación han sido muy útiles, para el feminismo también en muchos casos, ¿no? Y es una red que nace después de que Clavico desapareciese, ese claustro virtual de coeducación, y que pretende recuperar ese espíritu. Es un grupo público y un perfil de Instagram donde profesorado interesado por la coeducación de cualquier lugar que hable español puede preguntar, compartir ideas, pedir recursos, informar de cosas que está haciendo, etcétera. De una cosa así nació ese primer Congreso Internacional de Coeducación que os mostraba antes, y la aspiración es que este grupico también llegue a tener ese empuje para poder, pues eso, construir cosas más sólidas, presenciales, etcétera. De todas maneras, no deja de ser estos dos proyectos cosas que se hacen por amor al arte, en el sentido de que son un trabajo que hacemos de manera voluntaria quienes creemos en ello y quienes creemos en la importancia del trabajo en red, etcétera, ¿no? Con lo cual, funcionan en la medida en que alguien tiene tiempo para tirar por esas redes, ¿no? Y si no, el peligro que corren es que se desmantelan. Por eso os decía antes que llevar una red no es solo crear la red o esperar a que todo el mundo haga algo, sino que alguien necesita empujar y liderar un poquito eso. Y dentro de ese espíritu de liderar y de crear una red de un tipo distinto, yo creé hace unos años el programa Coeducaciendo, que es el que os voy a contar en qué consiste, y os voy a contar bueno, pues casos de éxito, ¿no? ¿Por qué ha funcionado tan bien? Una de las razones por las que funciona tan bien es porque es un programa de pago. Es carísimo, pero es de pago. Es decir, para entrar en el programa tienes que pagar, y yo lo llevo, es parte es uno de mis servicios, por decirlo así. Con lo cual yo sé que lo tengo que dar. Una de las cosas que me genera a mí esto es que tiene... que tengo que rendir cuentas, no sé cómo deciros, no es, bueno, pues si tengo tiempo lo hago, es no, por supuesto que lo hago. Todos los meses tenemos una reunión online, se genera contenido, tenemos un grupo, bueno, hay cosas así. No digo que tenga que funcionar así, pero simplemente para que seamos conscientes de que hay, bueno, cosas que nos van a empujar que nos van a hacer que sintamos esa obligación de hacer que estas cosas funcionen, ¿no? Yo Coeducación lo monté porque después de muchos años dando formación en coeducación a profesorado, que esa la ofrece la mayoría de las veces la administración pública, y al profesorado le sale gratis y a mí me paga quien sea, evidentemente. Lo que me di cuenta es que tú puedes ir a un claustro, dar una formación durante un día o una semana o un fin de semana o a lo largo de un curso académico, y lo puedes hacer genial, y el profesorado puede salir de ahí con un subidón increíble o con muchas ideas o con materiales, etcétera. Pero igual que siempre digo que cuando coeducamos con alumnado es muy importante que sea el profesorado quien está formado en coeducación, porque el profesorado es quien va a estar ahí a lo largo del tiempo, es la figura de referencia. Es decir, yo voy a dar una charla el 25 de noviembre a un centro y por muy bien que lo haga, estoy ahí un rato, pero luego me voy. Y cuando el alumnado tenga dudas, preguntas o necesite saber algo, no me va a poder preguntar a mí, va a querer preguntar a quién, a su profe que tenga cerca, ¿no? En el centro. Por eso la figura de referencia es esa. Pues con la formación de profesorado al final pasaba lo mismo, que es que genial, yo voy a verte, Laura, me encanta, me gusta mucho, aprendo un montón, pero luego me voy a mi centro educativo que está en la alta montaña de Asturias, donde estoy yo sola tirando por esto, y cuando tengo un problema dentro de 3 semanas, ¿a quién le pregunto? ¿No? ¿Cómo lo resuelvo? O a lo mejor la teoría que me explicaste estaba muy bien,
pero no sé cómo aplicarla en este caso específico. O yo qué sé, o hice una cosa que tú propusiste y no me salió como tú dijiste, me salió de otra manera. ¿Y cómo sé si es que yo lo he hecho mal? ¿Sabes? Necesitas más. Yo siempre digo que la igualdad no se enseña, la igualdad se acompaña, hablando de alumnado, pero hablando de profesorado es exactamente lo mismo. O sea, la coeducación y la información del profesorado hay que acompañarla. Yo sé que en Alboan eso lo hacen muy bien y luego seguro que Carlos contará cosas, ¿no? Pero tienes que estar ahí cuando te necesitan, no el rato que el centro de profesorado te ofrece esa formación, ¿no? Entonces, coeducar no es solo enseñar igualdad, sí que la coeducación tiene contenido teórico, sí que tenemos que saberlo y sí que tenemos que transmitirlo a nuestro alumnado en función de sus capacidades, pero no es eso solo, porque un proceso transformador, sobre todo en una cuestión tan clave como es la igualdad, es algo que te va a afectar a tu propia vida personal, ¿no? Es decir, no es yo aprendo historia y la sé mejor o peor, no, es yo cómo me comporto en mi vida, ¿no? Y cuáles son los valores que me van a acompañar desde el punto de vista de la igualdad. Entonces estamos acompañando personas y las acompañamos haciendo cosas. A veces es simplemente ser referente, pero el otro día me decía una maestra, me decía, sí, sí, yo intento ser referente, pero cuanto mayor me hago, menos referente soy, porque cada vez es mayor mi distancia de edad con mi alumnado. Entonces me miran como, pero señora, ¿qué me dice? Y es como, ojalá yo pudiera, ¿no? Ver, hacer que vierais cómo lo veo yo, ¿no? Lo larga que es la vida. Pero es verdad, si os acordáis, cuando erais adolescentes, tu horizonte temporal termina en junio y luego llega el verano y luego llega septiembre. No piensas cuando tenga 40 años cómo me voy a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues es hacer cosas, es estar constantemente trabajando en el día a día y necesitamos además coeducar con lo que yo siempre digo que es la empatía radical, ¿no? Que es intentar ponernos el punto de vista de nuestro alumnado, porque al revés es muy difícil que lo hagan, lo que os decía ahora, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esa empatía radical y cómo conseguimos ese acompañamiento? A lo largo de mucho tiempo con interacciones muy pequeñitas. Entonces no es un temario lo que hacemos en coeducación, es en cada pequeño momento que tenemos de oportunidad de sembrar la duda, de hacer una pregunta, de plantear alguna posibilidad, etcétera, pues ese es el momento en el que lo vamos a hacer, ¿no? Y eso, pues hay docentes que les sale solo, hay docentes que se les da muy bien eso, que enganchan muy bien con el alumnado, pero hay otras personas que no, o hay grupos que son muy difíciles de manejar, ¿no? Entonces, hay un montón de pequeñas dificultades diarias en ese llevar a la práctica la coeducación, que es lo que querríamos conseguir. Aquí es donde entra Coeducación, ¿no? Donde hemos conseguido que el programa sea realmente un éxito. Yo, si veis ahí abajo, lo he llamado Mistress Mind, porque lo de Mastermind suena muy paisano, decimos aquí, ¿no? Muy, muy señor, y Mistress es una palabra muy denostada en inglés, ¿no? Casi sería como la amante incluso o algo así, pero no importa, hay que reapropiarse del lenguaje, ¿no? Es una Mistress Mind coeducativa porque en realidad lo que somos es un grupo de coeducadoras, hay también algún hombre, pero muy poquitos, ya sabéis que en estas cosas de igualdad somos en su inmensa mayoría mujeres todavía, que nos reunimos sin falta una vez al mes, online, siempre, para hablar solo de coeducación. Y bueno, es un programa que también tiene sus contenidos y su formación online, etcétera, pero lo que ha sido la clave ha sido juntarnos. ¿Por qué? Porque además es un momento, hemos ya creado una pequeña estructura de trabajo muy sencilla, que es que en cada reunión cada persona tiene que aportar un éxito coeducativo, contar una situación, una reflexión, algo que le haya pasado a lo largo de ese mes o algo que quiera compartir con el resto y llevarse un reto. Es para el mes que viene qué quiero hacer. Ya veis que es una cosa como muy básica, pero de ahí lo que conseguimos es sacar información muy aterrizada a la realidad cotidiana del día a día de la coeducación y son cosas que se te hace fácil a lo largo del mes ir pensando en ellas, de, esto me lo llevo para la reunión, esto me lo llevo a coeducación. Con lo cual, una de las claves que me parecen fundamentales es la sencillez, que no sean cosas que nos compliquen más la vida. Si hacemos un Excel fantástico con un montón de puntos que serían increíbles, pero solamente pensar en abrir el Excel y rellenarlo es como de, ay Dios mío, me está dando un vaído ya,
pues entonces no lo vamos a hacer. Entonces, a veces, yo toda la vida estudié en las cafeterías y recuerdo hacer apuntes en las servilletas de los bares, ¿no? Y o sea, lo que no cabe en cada servilleta era un tema, tenía que caber ahí el esquema final. Pues esto es un poco, sigue esa filosofía de la servilleta, de cuál es lo mínimo, mínimo, mínimo que a mí me va a servir para tener siempre un poco presente la coeducación. Y una de las cosas también muy importantes que ofrece esta regularidad de la reunión mensual con esta estructura tan sencilla es lo que en inglés llaman, vais a decir, ¿qué manía tienes con el inglés? Aprende euskera, Laura, en vez de tanto hablar en inglés, pero es que se me queda, ¿no? Eso que hay una palabra que es accountability, ¿no? Que es la necesidad de rendir cuentas. Es decir, yo sé que dentro de un mes me esperan en esa reunión y esperan que yo diga esto, ¿no? Se crea como o sea, que diga esto, que yo cuente algo, que yo participe de algún modo. Evidentemente no todo el mundo participa siempre, ni todo el mundo puede estar, lo grabamos, se puede ver la grabación, nos juntamos más o menos siempre unas 15 personas, yo creo que siempre en todas las reuniones, que está muy bien porque siempre podemos hablar. Y lo que tenemos además es que, aparte de que nos damos muchos ánimos, y esto de empezar siempre pensando un éxito que has tenido este mes, que el éxito puede ser, el otro día nos contaba un compañero, dice, pues os voy a contar, mi éxito fue llegar a un aula que tenía que hacer una actividad en grupo, tiene una asignatura que son muy poco alumnado, dice, tenían como, yo qué sé, 10 chicos y 2 chicas únicamente. Entonces dije, bueno, os vais a poner en 2 grupos, él creó los grupos de manera que había una chica en cada uno de ellos y quien va a ser la líder y la portavoz del grupo son ellas. Y vosotros simplemente sois parte del equipo. Y dice, y estoy muy contento porque como ya me conocen y llevamos mucho tiempo trabajando, nadie lo cuestionó, nadie dijo, ¿y por qué eso? ¿No? Dice, y ellas tampoco se retrajeron de participar y de asumir ese puesto de liderazgo, ¿no? Entonces, con una pequeña dinámica o una pequeña decisión que se tome, eso ya genera un cambio, ¿no? O es muestra de un cambio que ha sido trabajando. Entonces, nos damos ideas así de, hubo alguna que dijo, qué bien, me lo apunto porque otro día lo hago yo, ¿no? Se te ocurren estas cosas así de sencillas. Por supuesto que se comparten materiales, se comparten experiencias, se preguntan cosas, tengo este plan de coeducación, no sé cómo enfocarlo, este año he pensado hacer esto, ¿qué os parece? Vamos a diseñar juntas una estrategia con alguien que tiene una duda. A veces se comparten también casos pues mucho más complejos, ¿no? De cuestiones relacionadas con violencia en el centro educativo, de profesorado que ha sido señalado por niñas porque pues hace cosas que les hacen sentir mal o cosas que rayan el abuso sexual o cuestiones de sexismo muy explícito, cómo manejar eso a veces con las familias también o con el resto de compañeros del centro, cómo poner en marcha protocolos, bueno, cosas, quiero decir, trabajamos desde cosas muy sencillas y muy fáciles, por decirlo así, o muy tranquilas, hasta casos mucho más duros, ¿no? Que si estás tú sola a veces intentando llevarlos, pues se te hace muy cuesta arriba, pero que si tienes ese equipo que te echa una mano y que te ayuda a pensar, te da una seguridad a la hora de volver a tu centro y plantear algo que es increíble, ¿no? Realmente es muy, muy, muy relevante. Y luego tiene otra cosa importante este programa que me parece que está genial también, que yo creo que Alboana ahí lo compartimos esto, que es no depender necesariamente de los cambios políticos que sabéis que influyen tanto en las posibilidades de la coeducación luego en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Que puede haber un momento en el que se empuje muchísimo, ahora en Asturias estamos en muy, muy buen momento, hay un programa enorme, está el Coeducastura, hay muchísima formación, etcétera, pero eso es muy frágil, al final es una estructura que puede llegar a desaparecer y otra vez el profesorado se queda muy, muy solo, ¿no? Entonces es algo que permanece más allá de que haya pues eso, pues alguien que lo empuja desde la política. Y eso de crear nuevos caminos que os pongo ahí al final, y con esto voy ya cerrando, es porque realmente lo que hacemos desde la coeducación es pisar terra incógnita, ¿no? Estamos intentando crear un futuro que no existe ni ha existido nunca. Queremos, pues, formar y acompañar a alumnado para que el mundo que viene sea radicalmente diferente del mundo que tenemos ahora. Entonces, inventar algo tan nuevo, aparte de todas las dudas obvias que vamos a tener necesariamente,
y que son lógicas y son inevitables, pues sin duda el pensar, Dios mío, a ver si esto que estoy haciendo está mal cuando no hay otro camino, no hay nadie a quien seguir, es a lo mejor me confundo, pero bueno, si nos confundimos 15, pues vamos más tranquilas que si me confundo solo yo, ¿no? Me quita, diluye un poco la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Así como cierre final de por qué es tan importante a efectos de capacidades y a efectos de implicación del profesorado el tener esa red, primero, bueno, pensar que muchas veces contamos con más personas cercanas de las que creemos. A veces a lo mejor no en nuestro claustro, pero sí, por ejemplo, pues aquí que hay gente ya no de diferentes lugares de Euskadi, sino de diferentes lugares del mundo, ¿no? Saber que formamos parte de algo más grande y que realmente sí que somos mucha gente trabajando en la misma dirección, ¿no? Pensar que juntas no solo llegamos más lejos, sino que llegamos menos desgastadas, porque el desgaste es una de las, bueno, de los síntomas clave de desánimo de las coeducadoras. Otra que me parece fundamental es este dejar de inventar la rueda. O sea, muchas veces ya lo ha pensado alguien. Es muy raro que haya algo por ahí todavía que no haya pensado nadie, ¿no? Entonces, en vez de tener tú que solucionar un problema de la nada o un reto o poner algo en marcha que no sabes muy bien cómo abordar, si tienes una red, va a ser alguien ha hecho algo parecido y es muy raro que no haya nadie que no se haya encontrado antes con esa solución, ¿no? Con lo cual, vamos más rápido y vamos más descansadas también. Y luego, lo último que sí que me parece súper importante, porque ese sí que es mi objetivo clave, ¿no? Con la coeducación ya a larguísimo plazo, es que consigamos hacer cosas sólidas que permanezcan en el tiempo, que sean más estables, que podamos sistematizar lo que hacemos, que no sea algo que depende de que yo estoy aquí este año, pero el curso que viene estoy en otro sitio y esto desaparece, o yo me pongo de baja y esto ya no lo mueve nadie, etcétera, ¿no? El siempre trabajar en conjunto hace que lo que tú desarrollas vaya más allá vaya más allá de ti, ¿no? Sea más grande de lo que tú eres, ¿no? Y eso es cuando las cosas dejan de tener nombre y apellidos. Esto no es Laura Viñuela que hace no sé qué, sino que esto es la red de profesorado que hace no sé cuánto. Y esa red es un ente autónomo, si queréis, al que la gente puede ir y puede desaparecer y se puede mover, pues es un poco lo que pasaba con los comandos de igualdad que os decía antes, ¿no? Que el alumnado puede seguir su camino por el sistema educativo y marcharse, pero la estructura del comando se mantiene ahí y los objetivos también, ¿no? Pues al final con una red es exactamente lo mismo, ya no solo es lo que ganamos cada cual perteneciendo a esa red, sino también lo que aportamos al proyecto común haciendo que exista la estructura de esa red a la que nos podemos sumar y a las que se pueden sumar personas después, ¿no? Y también otra cosa que no la tengo aquí puesta, pero os la digo porque me parece que es súper importante, es ese generar conocimiento que permanece. Es decir, el conocimiento no se va con nosotras cuando nos vamos a otro lado o cuando de repente dices, pues yo este mes ya hasta aquí de la red no hago nada ya, dejadme, me voy a descansar un rato, sino que ese conocimiento se queda dentro de la red, está por encima de nosotras también, ¿no? Y otra vez evitamos ese reinventar la rueda, ¿no? Mira, esto ya lo hemos hecho, esto ya lo hacemos así porque esto pues ya lo hemos pensado, no lo vamos a pensar dos veces. Siempre hay alguna rueda que vamos a reinventar en algún momento, no pasa nada, tampoco es machacarnos, pero vamos a intentar el poco tiempo que tenemos y la energía que tenemos, pues que nos dé para enseñar las matemáticas, para vivir nuestra vida, para pasear al perrín y también para hacer coeducación, que necesitamos pensar que somos algo más que solo esto, ¿no? Y ahí también nos ayuda. Así que con esto y 46. Ya me he ido aquí un poco express, pero no me quería enrollar de más. Os dejo, espera que voy a dejar de compartir. Venga, genial. Y Pues muchas gracias, Laura. bueno, Te has ajustado ahí al milímetro. Gracias. Bueno, Jesús, Miriam, vuestro turno también. Adelante. Bueno, buenas tardes. Por acá todavía es mediodía. Bueno, es un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo la experiencia desde el equipo de género de la Federación Internacional Fe y Alegría. Creo que ya tuvimos la oportunidad de estar con ustedes en la sesión uno, ¿verdad? Estuvimos compartiendo en el tema de prevención de violencia machista. Tuvo una compañera de Perú que nos acompañó. Y bien, esta mañana vamos a estar mi compañero Jesús Castellón y mi persona compartiendo un poco la experiencia del trabajo en red.
Entonces, vamos a partir brevemente de un pequeño antecedente con el cual para nosotros es fundamental hacerles saber, compartirles, ¿verdad? Que la propuesta de Fe Alegría como tal es un trabajo en red, porque en esta instancia convergen diferentes centros educativos de diferentes países federados que forman parte de la red y el movimiento Fe y Alegría. ¿Verdad? El trabajo en red posee un potencial organizativo que permite generar identidad y lograr incidencia. Es por este motivo y por la importancia de buscar cómo fortalecer el trabajo educativo en los diferentes países que en el 2016 se decidió eh, formar instancias e iniciativas y redes que permitieran articular y potenciar el trabajo de la fe y alegría nacionales en los diferentes países. Dentro de esta iniciativa surge la iniciativa de género, ahora equipo de género, que somos parte pues, de este equipo, con la intencionalidad de motivar la implementación de la política de género en los diferentes países. Ya Fe Alegría desde 2011 contaba con su política de género y es así como contar con este equipo y tener enlaces de género en diferentes países que forman parte de esta red permitiría poder también trabajar y potenciar pues, la implementación de la política. Y es precisamente dentro de este equipo que se organiza la red de docentes de redacción, para que luego mi compañero Jesús va a profundizar en este punto, para trabajar desde los centros educativos una propuesta que permitiera transversalizar la perspectiva de género. ¿Verdad? Entonces, decirle que como equipo de género, ¿verdad? Nosotros estamos apoyando 3 redes. ¿Verdad? Una es la red de homólogas y homólogos de género, con enlaces en diferentes países. La otra es la red de docentes de redacción en clave de igualdad y paz. Y la red de campaña Luz de las Niñas, Nuestra Luz, que es una campaña que se promueve y en la que participan varios países para promover la prevención de violencia y el empoderamiento de las niñas. Esta es un poco más específica. ¿Quiénes participan en este espacio de la red, verdad? En este espacio de la red de docentes redacción participan docentes de aula de primaria y secundaria, acompañantes pedagógicos de los países, psicólogas y responsables de escuela radiofónica, en el caso de que en algunos países sí cuentan con escuelas radiofónicas para educación de adultos, en el caso de Venezuela. También participan técnicas y técnicos de los países federados, a las que denominamos homólogas y homólogos de género, y docentes acompañantes, comunicadores y enlaces de género de los países. ¿De qué países provienen, digamos, las personas que participan en esta red? En total participan 10 países, ¿verdad? Principalmente de América del Sur y Centroamérica, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Venezuela, Argentina, Colombia, República Dominicana y Ecuador. Adelante, Jesús. ¿Cuál es el propósito de la red de docentes redacción en clave de igualdad y paz? El principal propósito de la red es fortalecer capacidades teóricas y metodológicas y también organizativa de los participantes, porque lo que se espera es desde este espacio poder construir nuevos conocimientos, generar espacios reflexivos, formativos, aportar herramientas y prácticas que se construyen en estos mismos procesos formativos para transversalizar la perspectiva de género o generar procesos de coeducación en los diferentes centros educativos y también desde espacios comunicacionales que se puedan generar para sensibilizar, ¿verdad? Entonces pueden ser acciones que se promuevan dentro de las aulas de clase, pero también acciones que se promueven fuera del aula, que pueden ser en el centro educativo, ¿verdad? Como acciones más masivas, siempre vinculadas a la promoción de la equidad y la igualdad. Bueno, entonces ahora yo voy a dejarlos con Jesús porque Jesús va a compartir un poco más a profundidad en qué consiste la red, cuáles son como los aportes que ha venido generando, ¿verdad? Este espacio, cuáles son nuestros sueños y cuáles son también como nuestras limitaciones, porque como en todo proceso, ¿verdad? Hay
aspectos en los cuales vamos avanzando, vamos muy bien, pero algunos aspectos que siempre tenemos los nudos críticos, ¿verdad? Que siempre estamos buscando de qué manera resolverlo. Entonces, Jesús, adelante. Bueno, buenos días, es un gusto. Buenas tardes para ustedes y buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo decirles, voy a hablar, digamos, un poco más de la experiencia de la red de acción en clave de igualdad y paz. Creo que la presentación de Laura queda perfectamente por el tiempo, digamos. Yo voy a decir rápidamente algunas cosas que Laura ya las profundizó, digamos, y toda la parte, digamos, que es difícil hacer procesos de cambio solo, es más fácil cuando lo hacemos juntos, o una frase que nosotros decíamos mucho es que lo personal es político, y decía una compañera, y lo político es personal también, decía. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta red en el 2016, Fe y Alegría se ve como una gran familia, digamos. Siempre ha sido así a lo largo de sus 70 años. Pero habían diferentes procesos, digamos, y empezamos a convocar. Entonces, pero convocar gente para sumarse a esta red no era cualquier persona que podíamos sumar, porque de repente si sumábamos personas en un proceso, digamos, que era incipiente, que estábamos empezando, que no teníamos muchas bases, si metíamos, por ejemplo, gente contraria a lo que queríamos conseguir, nos podía meter ruido. Entonces lanzamos una convocatoria a todos estos países que Miriam mencionaba, y les decíamos que, bueno, entonces necesitábamos gente ya convencida para entrar a esta red, y empezamos a contarles un poco qué íbamos a hacer, y les pedimos que nos hicieran como una carta de presentación donde apoyaba el centro educativo que ellos entraran. Y en base a todo lo que ellas nos mandaron a decir, principalmente mujeres, ¿verdad? Ya Laura lo decía, en estos procesos siempre hay mujeres. Aquí vemos el ejemplo hoy, cuántas mujeres hay y cuántos hombres. Entonces, con todo lo que ellas nos decían, construimos, digamos, un sentido común, y decidimos llamarle Redacción en Clave de Igualdad y Paz. Porque principalmente los intereses de estas profesoras que se estaban sumando a la red era hacer una red, pero una red, decían ellas, que actuara, porque ellas veían mucha violencia, mucha desigualdad, mucha inconformidad, y querían ir más allá de hacer las cosas, pero de repente los directivos, las delegaciones del Ministerio de Educación no les permitía, digamos, avanzar en algunas iniciativas. Y entonces querían redactar experiencias, sistematizarlas, pero llevarlas hasta la acción. Entonces decidimos que la red se iba a llamar Red Acción, la red porque éramos una red, y la acción porque teníamos una acción, pero también redactamos propuestas educativas con clave de igualdad y paz, con perspectiva de género, con coeducación. Entonces, así nacimos. Desde el 2016. Ha sido una red que ha permanecido en el tiempo. Tenemos compañeras que dan testimonio desde los primeros días, y, era, y lo principal, digamos, que ha tenido esta red es que ha sido una red de apoyo, digamos, porque, por ejemplo, muchas profesoras y profesores, ¿verdad? Estaban instalados en sus centros educativos y veían problemáticas y no sabían cómo resolverlas. El tema del bullying, el tema de la desigualdad, el tema, por ejemplo, de los espacios educativos, que los niños siempre estaban apoderados de las canchas, que veían, por ejemplo, mucha violencia, mucho acoso escolar, y las niñas se quejaban y no podían hacer acciones. Entonces, o no sabían, digamos, cómo superar estas cosas. Entonces, trabajar en red y poner las propuestas juntas entre todas y todos, fuimos viendo, digamos, que una de las cosas, por ejemplo, que al evaluar y sistematizar con ellas nos decían
Yo creía que era una problemática solo de mi centro, de allá, de Nicaragua, pero venía una profesora de Perú y le decía también que tenían la misma problemática. Igual una persona de Salta, de Argentina, compartía, entonces sentirse, digamos, que es lo que sentía esa profesora por querer resolver un problema que se estaba presentando en su centro educativo y que en algún momento se sentía sola porque no podía darle respuesta. Ver que había en otras partes del mundo otras profesoras que estaban viviendo la misma situación, eso, digamos, aparte de ser una red de trabajo, se convirtió en una red de apoyo. Y ese compromiso personal que todas estas profesoras y algunos profesores fueron incorporando, digamos, al día a día de la red, es lo que nos ha hecho, digamos, permanecer en el tiempo. O sea, nosotros convocamos, por ejemplo, a nuestra red y está ahí. Otra cosa, por ejemplo, que nos ha permitido en los procesos formativos que hemos desarrollado, hemos creado metodologías que las hemos podido testear en diferentes ámbitos y en diferentes espacios y las hemos construido con ellos. Ha sido una colaboración conjunta y todas y todos se sienten parte, digamos, de esta metodología. Lo hemos visto de manera formal y de manera informal en lo curricular y en otras áreas, digamos, hemos podido transversalizar la perspectiva de género en áreas como matemática, por ejemplo. Inclusive hemos metido con algunos profesores y profesoras eh, propuestas educativas que tienen que ver con el cuidado y hemos incorporado el cuidado también en las matemáticas. Quizás en algún inicio algunas profesoras y profesores tienen resistencia, pero luego al irlo trabajando vamos transformando y vamos pudiendo. Pero principalmente, digamos, esta red consideramos que ha sido una red de mucho apoyo mutuo. Por ejemplo, siempre hemos trabajado en línea, porque son diversos países, pero en el periodo, por ejemplo, de la pandemia, esta red se convirtió en un espacio de apoyo y compartimos muchísimas metodologías de trabajo para trabajar desde la virtualidad, por ejemplo, y para trabajar muchas problemáticas que estaban apareciendo en ese momento, eh, que quizás estaban y que por el tema de la pandemia, digamos, por el tema de estar mucho tiempo la gente en casa, con su familia, se agravaron las situaciones de violencia intrafamiliar, las situaciones de abuso, y un poco se vio directamente la carga, digamos, que tenían las mujeres sobre el tema de los cuidados. O sea, quienes cuidaban en la casa eran las mujeres. Y entonces cuando se reunían con nosotros para hablar del proceso de la red, estos temas eran como parte, digamos, del día a día, del compartir. Y entonces ahí, de verdad, donde lo personal es político y lo político es personal. Y ahí mirábamos cómo empezamos a hacer, entonces, adaptar, digamos, como no podíamos llevar a la escuela la- la- las propuestas educativas, entonces pensamos en hacer acciones más comunicacionales y empezamos a hacer viñetas y afiches que estaban referidos, por ejemplo, al compartir de las actividades de cuidado y de las actividades de corresponsabilidad dentro de las casas. Digamos, eso afianzó la red porque en su mayoría eran mujeres las que participaban en las reuniones y el hecho de poder estar viendo que lo laboral estaba transitando, digamos, se estaba mezclando con su familia, con lo personal, porque llevamos la escuela a la casa. La profesora desde su casa impartía la clase y estaba compartiendo desde los grupos de WhatsApp, pero también esa profesora estaba inmersa en un momento, digamos, de pandemia donde estaba encerrada con su familia y tenía que compartir y veía que aparte de dar clases, tenía que hacer muchas labores más. Y entonces ahí lo vimos, digamos, en pleno, el tema de las desigualdades sociales,
cómo las responsabilidades están eh, desigualmente repartidas y cómo las mujeres cargan una gran cantidad. Entonces, era un espacio de compartir intelectualmente, de compartir temas pedagógicos, pero estos temas pedagógicos también cómo transversalizaban nuestro día a día. Entonces, nosotros hasta la fecha hemos trabajado, hemos mantenido una red de 150 docentes, que hemos pasado varios procesos formativos, hemos hecho varias cosas. Docentes han elaborado, tiene que bajarle todo el día. Los docentes han elaborado una serie de propuestas educativas, hemos logrado sistematizar 16 propuestas educativas para trabajarlas en aula de clase, ya les decía, dentro y fuera, y todas incorporan, digamos, la igualdad y la equidad de género y los procesos de cultura de paz. Están principalmente vistas como prevención de violencia de género, currículum con perspectiva de género, masculinidad igualitaria, los cuidados, deportes en igualdad, relaciones socioafectivas y violencia intrafamiliar. En el tema, por ejemplo, de las matemáticas, cuando impartíamos los cursos, un profesor decía, pero ¿cómo vamos a sumar las matemáticas? ¿Cómo le vamos a meter la matemática a la perspectiva de género? Fíjate que otro profesor, por ejemplo, desde la parte que vos le digas, cambiarle el producto, ponerle pantalones y la acción que sea planchar. Mi papá plancha 5 pantalones y mi mamá plancha 8 pantalones. ¿Cuántos pantalones suma? Ya metiste en el imaginario del niño que su papá también debe y puede planchar. Sea, y así adaptaban, digamos, las cosas y iban, y son cosas simples, pues, porque esto va a generar debate. También el niño va a decir, pero mi papá no plancha en la casa, pero es allí donde metemos la reflexión con los niños y las niñas en el aula de clase. Y así, digamos, hemos venido construyendo y ha sido un proceso de elaboración conjunta. Eh, las propuestas de lenguaje no sexista. Nosotros actualmente tenemos en la plataforma virtual, tenemos un curso de lenguaje no sexista que está, digamos, es autoformativo y tiene muchísimos elementos, digamos, que le ayudan mucho a las profesoras y a los profesores de todas partes, digamos, para entrar. No necesariamente tienen que ser estos profesores de la red, porque con ellos lo construimos, sino está destinado para todo público. Tenemos intercambios de experiencia, gracias a algunos proyectos, pues nos hemos podido permitir reunirnos físicamente con gente de los países, de los diferentes países, para construir estas propuestas en físico. Y hemos afianzado conocimientos sobre temas comunes. Y vemos, digamos, las problemáticas de los diferentes países de Latinoamérica, cómo, digamos, trasciende la violencia, el machismo y las desigualdades en todas partes. Entonces, y esto, digamos, es algo que ha propiciado que se afiancen estas profesoras principalmente en continuar eh, perteneciendo a esta red porque sienten que tienen un punto de apoyo para poder ir más allá. Y cuando hablan, no hablan, digamos, solo en nombre de ella, como lo decía Laura. Dicen, estoy en un espacio compartiendo donde hay profesionales de tantos países que están viviendo la misma situación y de esa manera es mucho más fácil convencer a los directivos de que les permitan ejecutar acciones de coeducación o de incorporación de perspectiva de género, como lo decimos nosotros de este lado del charco, y así, digamos, han trascendido y han logrado incorporar muchas acciones. Eh, hemos potenciado los conocimientos, se ha generado motivación e interés a través de estas diferentes estrategias que hemos utilizado. Tenemos un grupo de WhatsApp permanente donde no se hablan únicamente temas de coeducación, sino que también temas coyunturales de nuestros países latinoamericanos, que a veces están convulsionados, de repente es Nicaragua, de repente es Ecuador, de repente es Colombia, y ahí también ventilamos cómo
desde estas esferas políticas también se ve la desigualdad. Entonces, todo esto, análisis, digamos, de contexto, los incorporamos dentro de nuestra red de trabajo. La colaboración y el apoyo, el aprendizaje continuo, aprovechamos las nuevas tecnologías, hemos metido temas, por ejemplo, de inteligencia virtual y de prevención de violencia de género en las redes sociales. Igual estamos creando ahorita un espacio de autoformativo en nuestra aula virtual para la prevención de violencia de género en las redes. Un poco los retos es poder realizar acompañamiento que garantice la sostenibilidad, asumir los compromisos, especialmente cuando se trata, digamos, de integrar a personas de diversos países. Mantener la motivación y la participación de la red de manera dinámica y potenciar la comunidad educativa, ciudadanas, e incorporar los cuidados en estos temas. Fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la puesta en práctica de herramientas y estrategias que promuevan la equidad de género en los centros educativos y conciliar mecanismos de registro e información sobre las acciones y avances que promueven en los centros educativos, que este ha sido un tema bastante débil por el sistema de registro, digamos, pero lo queremos potenciar. ¿Qué soñamos nosotros con esta red? Queremos consolidar la red como un espacio cada vez más fuerte, vivo y transformador, donde las y los docentes sigan siendo los protagonistas y las protagonistas de una educación que emancipa, humaniza, construye nuevas formas de convivencia basadas en la justicia y la equidad. En pocas palabras, nos queremos convertir en un referente pedagógico de la perspectiva de género en la educación. Anhelamos que esta red continúe creciendo, que tengamos más integrantes en todos los países federados y que se convierta en un referente internacional de educación popular con perspectiva de género, aportando propuestas innovadoras, investigaciones y recursos que inspiren a otras y otros a continuar con este trabajo. Soñamos profundizar procesos formativos y acompañar más de cerca a las comunidades educativas, fortaleciendo las capacidades locales para prevenir la violencia, promover masculinidades igualitarias, impulsar el liderazgo de las niñas y fomentar relaciones socioafectivas basadas en el respeto y el cuidado mutuo. Y continuar sistematizando permanentemente las buenas prácticas que se impulsan en los países. Entonces, un poco por ahí, creo que un tema que hemos venido metiendo a partir del 2020 es el tema de las masculinidades. Hemos hecho procesos con profesores y profesoras. Es un poco más lento. Todavía le decimos a los profesores que entren y nos dicen, no nos sentimos preparados todavía para ir más allá, pero permanecen y están en el proceso estos hombres. Efectivamente, si nos preguntan el porcentaje entre hombres y mujeres, es abismal, 85-15, y, y bueno, y subiendo, digamos, el porcentaje de mujeres. Entonces, por ahí un poco el compartir. Vale, muchas gracias Jesús, muchas gracias Miriam. Muy brevemente os cuento, voy a compartir también un pequeño cartel, si lo estoy haciendo bien. Vale. Os cuento brevemente en qué consiste esta comunidad Educalboan y en concreto la comunidad de práctica de coeducación. Creo que se ve ahí abajo el QR, ¿verdad? Vale, es una comunidad que es bueno, pues de participación libre y gratuita, ¿no? Nosotros un poco en la línea de lo que comentaba Laura, la intentamos, bueno, el aporte, digamos, que hacemos es buscar financiación para que eso pueda ocurrir, financiación normalmente pública, de subvenciones vinculadas a temas de transformación social.
Y la propuesta consiste en juntarnos físicamente 2 veces al año, más o menos. A veces tiene versión virtual también. Somos gente del entorno, ¿no? más cercano, es decir, de la comunidad autónoma vasca principalmente, aunque online a veces también se han conectado algunas compañeras de Navarra y así. Y de lo que se trata fundamentalmente, el objetivo principal es compartir cómo en nuestros espacios educativos, principalmente en centros educativos, vamos avanzando en procesos de coeducación. Algunos centros tienen, ¿no?, planes, comisión de coeducación y planes que están llevando a cabo, otros están en proceso de, bueno, de autoanalizarse y hacer un pequeño diagnóstico interno, y otras profas están, ¿no?, bueno, pues comenzando, intentando buscar recursos y demás. Además, lo que hacemos es compartir información, lanzaros invitaciones, propuestas bueno, pues de materiales que vamos generando o que vamos descubriendo por ahí, espacios de formación como este o como otros. Y bueno, la idea es, pues, ponernos un poco en red y estar, ¿no?, pues atentas, ¿no?, o con la capacidad de poder recibir información que en algún momento dado, bueno, pues nos puede venir bien, y poder generar, ¿no?, bueno, pues alianzas, relaciones, ¿no?, espacios de intercambio más allá del centro propio, ¿no? Un poco romper las barreras del centro y salir un poquito más allá. La primera convocatoria que haremos presencial para este curso, esto ya lleva funcionando estaba sacando antes la cuenta, unos 8 o 9 años. Y bueno, y más o menos no es la misma gente, pero se va renovando. A veces hay gente que puede estar una temporada, después, bueno, pues disminuye su participación, vuelve al de un tiempo, pero vamos, no hay ningún, ningún requisito de permanencia, ¿verdad? Y nada, y la primera convocatoria que tenemos para este curso será para el mes de diciembre, ahí en el QR y después en el email, junto con las presentaciones de Laura y de Jesús y Miriam, os lo mandaremos también. Bueno, pues para la persona que le apetezca, pues unirse, pues ahí está la opción. Vale. Y bueno, como veis, son, ¿no?, opciones, ¿no?, propuestas de redes, pues cada una con sus particularidades, ¿no?, impulsadas desde diferentes espacios, pero bueno, pues con un deseo, ¿no?, un anhelo, ¿no?, una lucha común, ¿no? Y en este momento, pues se trata de, ¿no?, de abrir los micrófonos y plantear preguntas, dudas, ¿no? Compartir si queremos alguna inquietud, algún comentario, por donde creáis que puede ser interesante continuar el diálogo. Yo ahí, por abrir un poco el fuego, ¿no? Sí, el tema, uno de los elementos, ¿no?, os decía ahora, ¿no? Los procesos son como, bueno, pues no son lineales, ¿no? O no siguen una senda clara, ¿no?, estructurada, no sé si recta, pero vamos, sino que pasan como por altibajos, ¿no? Y a mí ahí sí, ¿no?, me gustaría igual, Laura, ¿no?, y Jesús y Miriam, que compartierais, ¿no?, cómo, no sé si se os ocurren o si en vuestra experiencia de acompañar redes, cómo mantener un poquito la tensión. Me sale la palabra como de estar, ¿no? De no dejarte, ¿no? Cuando ves que la gente, bueno, pues ¿no?, las vidas son muy complicadas y la gente, entre comillas, ¿no?, bueno, pues decide, no sé si relajarse, pero sí, bueno, pues priorizar otras cosas,
¿no? Cómo seguir pinchando, cómo seguir animando, ¿no? Cómo seguir manteniendo, ¿no? Esa tensión sana, ¿no? Que nos hace estar, pues eso, motivadas bueno, y nos hace, ¿no? Estar, sí, en tensión, diría, ¿no? No sé si por ahí tenéis algún tipo de reflexión o cosas que os han funcionado muy bien o cosas que os han funcionado muy mal, ¿no? Bueno, venga, me lanzo. Em, yo creo que lo primero en eso que dices, Carol, es la clave es saber que es muy difícil mantener todo el rato la tensión. Yo diría que bajar la expectativa a veces es una buena manera de hacerlo. Pero creo que siempre hay algo, o sea, es necesario estar siempre un poco presente. No, hay una fina línea entre ser invasiva o demasiado pesada de alguien que está todo el rato, te mando una noticia, ¿habéis visto esto? Ha salido no sé qué, ¿de qué habéis hecho hoy? ¿Qué tal la coeducación? Que es como de, por favor, no quiero saber nada más de este tema y desaparecer, ¿no? Hay que mantener como una presencia latente, que la gente sepa que andas por ahí siempre o que la red está por ahí siempre, pero que pero no tener tampoco grandes expectativas, porque yo lo que sí que, por ejemplo, por mi experiencia ya más en movimiento asociativo que en esta red en concreto, ¿no? Que es más particular, pero a veces parte del quemarse de quien lidera esos proyectos muchas veces viene de, jo, es que yo estoy aquí a tope, tengo toda la energía, me involucro mucho y veo que otra gente no está en el mismo nivel que yo y entonces eso me genera un resentimiento, ¿no? Entonces yo creo que la empatía radical que decía antes hacia el alumnado también la hay que tener con el resto de compañeras de la red y entender que cada una tiene sus procesos, ¿no? Y con lo mismo también darte permiso para retirarte tú cuando crees que no tienes esa energía, ¿no? Hacer que haya como un pequeño... No es nada fácil, ¿eh? Es una cosa, yo creo que de los retos más grandes de manejar una red, pero, pero no quemarte tú y a la vez mantener una, como decías, una tensión sana, ¿no? O algo así, una tensión equilibrada que es que sigan pasando cosas, que por lo menos, y yo, lo de las reuniones regulares para mí ha sido reuniones regulares en las que se espere que participes, pero que no se te exijan grandes cosas y te obliga a estar ahí y eso siempre son pequeños chutes de energía luego para seguir. Yo creo que la consistencia, no me salía la palabra, que haya cosas consistentes a lo largo del tiempo creo que es clave para mantener eso. Me parece que está muy guay. Bueno, yo creo que por nuestra parte, del trabajo que venimos haciendo, ¿verdad? Con redacción, un aliciente también para los docentes que forman parte de la red y las otras personas que participan es de tener espacios formativos anuales. Tener espacios formativos anuales bastante sistemáticos, traer personas, ¿verdad? Con conocimiento de temas, que los temas sean de interés, sean novedosos, también que estén vinculados a su realidad, ¿verdad? Entonces, en esa medida, pues miramos que hay más motivación y por otra parte, pues también es valioso contar con algunos enlaces en los países, como nuestra red es de varios países, pues no es una red única en un país X. Entonces, siempre es bien importante este liderazgo que tienen desde el espacio de las homólogas de género, ¿verdad? En los países. Entonces, a través de ellas también buscamos cómo estar motivando pues, la participación. Entonces, yo creo que eso pues viene aportando, ¿no? Sí, no vamos a negar, porque de repente hay personas que se desmotivan, se desinteresan, entonces no son tan constantes, ¿verdad? En la participación, pero pues tratamos de mantener y aprovechar al máximo también las redes, lo que es el WhatsApp, lo que son los correos. Entonces, estamos buscando siempre cómo utilizar pues estos medios. No sé. Jesús, no sé si vas a complementar algo. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos ya, digamos, como establecido que hacemos 3 asambleas en el año. Entonces, hacemos una al inicio y con esta asamblea, digamos, ellos vienen y exponen más o menos por dónde quieren dirigir las acciones del año.
Y allí, digamos, igual tenemos todos los años, hacemos una cohorte que es de manera voluntaria integrarse al proceso formativo y es, digamos, otro espacio que les motiva y se integran. Efectivamente, digamos, no es un compromiso del 100% de todo. Hay personas que están más comprometidas, otras menos comprometidas, pero al- a, a medida del tiempo, digamos, como tenemos varios años de estar trabajando con ella y ellos, más o menos sabemos cómo son los picos. Y esto también tiene que ver porque, por ejemplo, si están en corte evaluativo, si están haciendo algún tipo de cosas, pues ahí tenemos que liberarlo. Tiene que estar 100%. Entonces, más o menos con ellos acomodamos el proceso del periodo de formación, la corte, que no les afecte en ese periodo y las acciones, digamos, igual que vamos a hacer, a promover, pues tiene que ser desde ahí que no les afecte. Esto que dice Miriam, por ejemplo, el WhatsApp siempre está ahí y siempre estamos, digamos, presentes. Igual, digamos, como por ejemplo, si hay una profesora o un profesor que no está participando, pues tenemos el enlace de la homóloga y le preguntamos, entonces él o ella, como va personalmente al centro educativo, pues él más o menos puede decirnos cómo está eh, o por qué está alejado, digamos, del trabajo. Entonces tenemos como varias maneras, pero principalmente, digamos, lo establecemos los límites desde las asambleas. Más o menos ya sabemos cuál es el periodo que ellos tienen mayor facilidad de participar en los procesos educativos, igual los horarios, por ejemplo. Y algo que es esencial, por ejemplo, que yo decía al inicio cuando convocamos, es el tema de la militancia. O sea, son personas comprometidas. Por ejemplo, las formaciones nosotros las hacemos en turnos contrarios. O sea, ellos no es, la escuela no les da el espacio para formarse. Ellos lo hacen en su tiempo fuera, que algo que igual ellos lo deciden en la asamblea, por ejemplo. Entonces ellos llegan a la formación virtual desde sus casas principalmente. Entonces, y es, digamos, todo como pedido por ellos, pues. O sea, a ellos les parece mejor ya estar libre, no estar en horario de clase y eso, pues. Hay un alto grado de compromiso, no es igual en todas y todo, pero sí, pues, el tema de la igualdad eh, es un compromiso de cada una de estas profesoras y profesores. Pues muchas gracias. No sé si tenemos algún comentario más o alguna intervención. Si no, os voy adelantando también. Mañana tendremos la última sesión, la sesión sexta. Os hemos adelantado por email que tenemos que hacer un cambio en el programa. Como sabéis, queríamos contar con gente de Consejería de Educación para que nos presentaran el tercer plan vasco de coeducación, pero todavía no está publicado, no está disponible de manera oficial y bueno, pues nos han pedido reagendar la sesión a cuando puedan, ¿no?, ya comunicar más oficialmente el plan. Así que en su lugar lo que sí vamos a proponeros es una presentación de un análisis que estamos haciendo de comparativo entre los planes de coeducación de 4 comunidades autónomas. Es un trabajo que empezamos a hacer en el primer semestre del año con las compañeras de Errotic y estamos llegando ya, tenemos digamos, casi las conclusiones finales y bueno, pues creemos que puede ser también interesante compartirlas, ¿no? Los planes de Euskadi, el segundo plan, ¿no? Un poco las conclusiones del segundo plan, el plan Navarro
que bebe de, si recordáis, de Scolae, ¿no? Que en su momento fue muy conocido, el plan asturiano, ¿no? Del que antes hacía referencia Laura, Coeducastur, y el plan catalán. Entonces, bueno, pues hemos hecho un análisis comparativo entre los 4 planes y mañana las compañeras de Errotic nos presentarán bueno, pues los principales hallazgos y las principales conclusiones de qué funciona, qué no funciona, ¿no? Y cuáles son, bueno, pues los elementos más significativos de las 4 comunidades. Y esto sería. No sé si alguien se queda con ganas de compartir o aportar alguna cosa más. Y si no, pues mañana volvemos a encontrarnos. Otra vez les agradezco a Laura, a Jesús y a Miriam, ¿no? Haber compartido este rato con nosotras y todas vuestras aportes y reflexiones. Y nada, y seguimos en el camino. Gracias a ti, Carol. Un gran abrazo, un gusto. Gracias a los profesores y profesoras que nos acompañaron también. Siempre encantada de compartir. Gracias. Gracias Muy bien. también. Aquí sí. Muchas gracias a todas. Muy bien, pues nos vemos mañana. Que paséis buena noche.